Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que parece simple, pero que es fundamental en la ingeniería química. ¿Por qué las cosas pasan en una dirección y no en la contraria? Vamos a hablar de la espontaneidad termodinámica. Muy bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con lo más básico, lo que vemos cada día, y poco a poco iremos construyendo el por qué, hasta llegar a entender cómo se toman decisiones clave en la industria. ¿Vamos a ello? Vale, para empezar, fijémonos en algo que vemos constantemente, una observación fundamental sobre el mundo que nos rodea. Claro, vemos esto por todas partes, ¿verdad? El calor de una taza de café se va al aire, nunca al revés. Un trozo de hierro se oxida con el tiempo, pero el óxido no vuelve a ser hierro por sí solo. Son procesos que tienen una dirección, un sentido único. Parecen obvios, pero ¿por qué? Y esa es la gran pregunta. ¿Cuál es esa regla, esa ley invisible que está detrás de todo esto, la que actúa como una señal de dirección prohibida e impide que los procesos se den la vuelta y ocurran al revés? Bueno, pues vamos a ver el primer intento que se hizo para responder a esta pregunta. La primera idea, que en su momento parecía muy lógica, se centró por completo en la energía. A finales del siglo XIX, científicos como Berthelot y Thomson propusieron una idea muy intuitiva, que la naturaleza, en el fondo, es vaga. Es decir, que los sistemas siempre tienden a buscar su estado de mínima energía posible. La idea es muy visual. Es como una piedra en una colina. La piedra siempre rodará cuesta abajo por sí sola, liberando su energía potencial, nunca rodará cuesta arriba. La teoría era que los procesos químicos eran iguales, solo los que liberaban calor, los exotérmicos, eran espontáneos. Así que el modelo era súper simple. Si un proceso desprende calor, ocurre. Si necesita absorber calor para que se dé, no ocurre. ¿Fin de la historia? Pues no, porque la naturaleza resultó ser bastante más interesante y compleja que eso. Y es aquí, precisamente, donde ese modelo tan sencillo empieza a hacer aguas. Vamos a ver esas excepciones que lo rompieron por completo y nos obligaron a buscar algo más. Pensemos en cosas que vemos todos los días. Un cubito de hielo que se derrite en un vaso de agua. Eso absorbe calor del entorno. O cuando disolvemos ciertas sales en agua y notamos que el vaso se enfría. Todos estos procesos son espontáneos, pero van en contra de la regla de la mínima energía. Necesitan calor. Claramente faltaba una pieza en el puzzle. Y esa pieza que falta es una de las ideas más potentes de toda la ciencia. Una tendencia fundamental e imparable del universo no hacia la mínima energía, sino hacia el máximo desorden. A esta segunda fuerza la llamamos entropía. Y cuidado, no es solo desorden. Es, en realidad, una medida de las probabilidades, de la cantidad de formas en que las partículas de un sistema pueden organizarse. Y la naturaleza siempre va a tender a evolucionar hacia el estado que tenga más posibilidades, el más desordenado. Perfecto. Así que ahora tenemos dos fuerzas que pueden tirar en direcciones opuestas. Por un lado, la tendencia a la mínima energía, que es la entalpía. Y por otro, la tendencia al máximo desorden, la entropía. Entonces, ¿quién gana esta batalla? ¿Cómo sabemos cuál de las dos se impone? Pues bien, para eso tenemos un árbitro definitivo, una ecuación magistral que pone a las dos fuerzas en una balanza, las sopesa y nos da el veredicto final. Y ese árbitro se llama energía libre de Gibbs. Y aquí la tenemos, la ecuación decisiva. Fijaos qué elegante. Delta G es igual a delta H menos T por delta S. Pone en juego la energía, la entalpía, y el desorden, la entropía, con la temperatura como factor decisivo. El resultado, ese delta G, es el juez. Si es negativo, luz verde. El proceso es espontáneo. Si es positivo, lo siento, no va a ocurrir por sí solo. Y si es cero, estamos en equilibrio. Y ojo, un punto clave. Esto nos dice si puede pasar, no lo rápido que va a pasar. Eso es cosa de la cinética. Otra historia. Vale, ahora que tenemos la ecuación, vamos a ver cómo se convierte en una herramienta predictiva increíblemente potente, en una especie de mapa para navegar por las reacciones químicas. Lo genial de esto es que, solo con saber los signos de la entalpía y la entropía, podemos clasificar cualquier reacción en uno de estos cuatro casos. Y esto nos permite predecir su comportamiento sin necesidad de hacer todos los cálculos. Por ejemplo, si un proceso libera calor y aumenta el desorden, será espontáneo siempre, a cualquier temperatura. Este gráfico lo visualiza a la perfección. Vemos cómo la energía libre, delta G, cambia con la temperatura. La clave es que un proceso es espontáneo solo cuando la línea cae por debajo de cero, en la zona verde. Y es la temperatura, ese factor T en la ecuación, el que a menudo tiene la última palabra e inclina la balanza hacia un lado o hacia el otro. Y esto no es solo teoría abstracta. Aquí podemos mapear reacciones industriales del mundo real. Fijaos cómo la síntesis de amoníaco o el reformado con vapor encajan perfectamente en estos cuadrantes. Así es como la termodinámica se conecta directamente con lo que ocurre en una planta química.
Y hablando de plantas químicas, ¿para qué sirve todo esto en el día a día de la ingeniería? Vamos a analizarlo con uno de los procesos industriales más importantes de la historia. Hablemos del proceso Haber-Bosch, la síntesis de amoníaco. Es literalmente el proceso que permite fabricar los fertilizantes que alimentan a gran parte del mundo, pero desde el punto de vista termodinámico es un auténtico rompecabezas. Aquí está el dilema. La reacción libera calor, lo cual es favorable, pero crea orden. Pasamos de 4 moléculas de gas a 2, lo cual es desfavorable. Es un caso 2 de nuestro mapa. La termodinámica nos grita, para que sea espontánea baja la temperatura. Pero ¿cuál es el problema? Que a baja temperatura la reacción es lentísima, inútil a nivel industrial. Y aquí es donde la termodinámica choca con la cinética. La solución es pura ingeniería, un compromiso. Se sube la temperatura para que la reacción vaya rápido, se usa un catalizador y alta presión, aún sabiendo que el equilibrio no es el ideal. Es el arte del ingeniero. Y este esquema final resume a la perfección el viaje que hemos hecho. Partimos de una definición, exploramos las dos fuerzas impulsoras, entalpía y entropía, vimos el criterio final de Gibbs y acabamos en aplicaciones industriales reales. Todo está conectado. Y para que nos quedemos pensando, la termodinámica nos dice que a presión normal un diamante debería convertirse en grafito, no al revés. El proceso de crear diamantes a partir de grafito no es espontáneo en nuestro día a día. Entonces, ¿cómo es que existen? Bueno, pues ahí está la última clave, las condiciones. La espontaneidad depende de las condiciones, y en el caso de los diamantes la condición clave es una presión absolutamente brutal.